Hola, soy Maximiliano Gavarro y hoy, en el marco de las charlas que proponemos desde la cátedra, voy a hablar de representación y quiero invitarlos a tomar lápiz y papel para que hagan su propia síntesis de esta charla. En esta primera imagen que veremos a continuación, intento sintetizar la representación a través de dos lógicas: el dibujo a mano y el dibujo digital. Mi esfuerzo estará puesto en diluir los bordes de estas dos lógicas dentro de la charla, ya que me gusta pensar que cada una de estas dos herramientas son necesarias y valiosas en el proceso proyectual. Todo tipo de representación está relacionado con un entendimiento propio de la realidad y por lo tanto está cargado de nuestra interpretación, intención y significado. Para iniciar, me gustaría poner en valor algunos conceptos dentro de este vocabulario. El primer concepto es el de representar o representación, que significa hacer presente por medio de signos, palabras e imágenes algo. Sinónimo de esto pueden ser imaginar, figurar, trazar, reproducir, significar y mostrar. Me gustaría desarrollar el primer sinónimo que es imaginar. Imaginar tiene que ver con la representación de sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad. Un segundo concepto importante que me parece que hay que desarrollar es el de dibujar. Que dibujar es representar cosas en una superficie mediante líneas trazadas con los útiles e instrumentos adecuados. Hasta acá podría decir lo mismo con otras palabras, y en esto Lucía Silverfaden me va a ayudar diciendo que los arquitectos comunicamos espacios que solo nosotros vemos, dibujamos líneas que son muros, imaginamos texturas que son materiales. En definitiva, estamos hablando de la abstracción de la mente arquitectónica. Un último concepto es el de proceso. Este concepto hace referencia al conjunto de operaciones que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Y aquí me voy a tomar la libertad de asociar dos conceptos que hemos hablado, que tienen que ver con la representación y con este último, que es el de proceso, para poner en evidencia el desarrollo propio de la cátedra, en donde se sintetizan las variables que transitamos a lo largo del proceso proyectual. Y es así que en esta placa está resumido este proceso proyectual. En una primera línea superior, las escalas de aproximación, la escala S, M, L y XL, asociadas a una segunda línea que tiene que ver con 5 momentos importantes, que es el de la realidad, el de las ideas, el del desarrollo técnico, el de los detalles y el de la síntesis, que a posterior desmenuzaremos de a uno, mostrando con trabajos propios de la cátedra y con trabajos de estudios profesionales, porque me interesa poner en valor que la representación es algo que nos acompañará toda la vida. Para poner un poco de poesía, traigo esta frase de Le Corbusier que dice: prefiero dibujar antes que hablar. Dibujar es más rápido y deja menos espacio a la mentira. Entonces, a continuación vamos a desarrollar
el primer momento que tiene que ver con la realidad que resume este primer paso que damos cuando analizamos las obras construidas y cuando analizamos la ciudad, analizamos el lugar donde vamos a intervenir. Para graficar esto de las obras, yo voy a mostrar un trabajo que tiene que ver con la representación del texto Atmósferas de Peter Zumthor a través de una obra, Las Termas de Valls. En esta primera imagen mostramos la representación a través del croquis. En esta segunda, en un segundo momento, vamos a mostrar el dibujo técnico de la misma obra en planta y en corte, y fíjense la axonométrica también como parte de este dibujo técnico, para terminar con este video de una maqueta en cartón donde exploramos la luz como uno de los materiales más importantes de la arquitectura. Pasando ahora a la idea de las preexistencias o del lugar de la ciudad, dos dibujos secuenciales de los lotes de Barrio Observatorio que estamos analizando, o en este caso un proceso de unos alumnos que en este proceso de ir descubriendo el barrio también hay un hallazgo que tiene que ver con encontrar que al frente existía una casa chorizo, ¿sí?, al frente del lote 4, y un pequeño análisis de esta tipología. O en este caso, como nos muestra el fotomontaje de las distintas calles en donde están en color los lotes a intervenir. Y haciendo el paralelo con el estudio de Sana, Kazuso Sejime, Ryu Nishizawa, en la propuesta para la recuperación del centro histórico de Salerno. Fíjense qué interesante también como un fotomontaje en donde se incluye justamente la propuesta, la escala humana, y cómo de alguna manera con diferentes fotos podemos mostrar la propuesta. A continuación, entonces, hablaré de las ideas, ¿no? Y las ideas como las primeras ideas, ¿no?, como la escala S, asociado a la escala S. Y en un paso posterior, ya el legajo, parte del legajo 1 en 200, cuando esas ideas empiezan a materializarse. Y la primera imagen que quiero mostrar es este dibujo de Hudson, en donde nos muestra una persona que para escribir o dibujar moja la pluma en el tintero de su cabeza abierta. Alguien que escribe o dibuja y construye con la cabeza, con la tinta de la razón. Y aquí me gustaría aclarar que las ideas en arquitectura deben ser construibles, y para eso son imprescindibles los dibujos, como un poco se muestra acá en este dibujo, en estos dibujos iniciales en la exposición dentro del taller, en donde justamente Tomás nos está mostrando los con diferentes dibujos las ideas. Fíjense que en el recuadro inferior, en un corte en Barrio Güemes, donde se muestra la situación, digamos, de los vecinos respecto de la propuesta, las relaciones con los vecinos y con la ciudad, la idea de la estructura ya empieza a aparecer fuertemente, y como en el punto 3 esa idea empieza a materializarse y empieza a ya dar sentido espacial a la propuesta. A continuación, no solamente estas ideas empiezan a aparecer en el dibujo a mano, sino que también son materializadas con las maquetas. Estas maquetas que entran en la mano. Para pasar a un segundo momento dentro de
este campo de las ideas, en donde pasamos ya al dibujo técnico. Estas cosas se empiezan a definir más. Fíjense cómo se relaciona con el entorno y cómo los dibujos en esta planimetría, en esta axonométrica, lo muestran. Y algo muy importante que debe estar siempre en paralelo, que tiene que ver con los croquis. Fíjense cómo en esta tira de 3 croquis, el de la izquierda con una cierta lejanía, en el del medio nos empezamos a acercar a la propuesta, y en el tercero ya vemos la propuesta espacial. Entonces, cómo se inserta, podemos ver cómo se inserta esto en la ciudad. Este trabajo está en Güemes, y cómo a medida que nos vamos acercando ya se ve claramente la espacialidad. Un tercer momento que tiene que ver con la escala M, en donde vamos a hablar del dibujo técnico, el legajo 1 en 50, y lo vamos a graficar con el mismo trabajo. En un primer momento, fíjense, dibujo a mano, dibujo a lápiz, las plantas. Fíjense cómo la fuerza que tiene el dibujo y la claridad justamente de esta gran estructura de la cual cuelga la propuesta. A continuación, en este corte fundamental, donde nos muestra la relación de nuestra propuesta con la calle a la derecha y con un parque que tenemos al fondo del lote. Y en un tercer momento de desarrollo, en la imagen que viene a continuación, fíjense cómo ya el corte ya nos habla de la tecnología, o sea, una tecnología que tiene que ver con un gran arco, del cual, como decía antes, cuelga el edificio y genera la libertad en planta baja, la planta libre, que comunica la calle con el parque público que hay detrás. Y cómo no también mostrar en paralelo el desarrollo de la maqueta también, en distintos momentos. En un primer momento la maqueta, fíjense, con cintas y con cartón reciclado. Esa misma idea es llevada a todo el taller, como esto nos permite ir reelaborando y repensando a lo largo del proceso, para terminar ya en maquetas que tienen que ver, bueno, con un mayor grado de determinación y de calidad. Y bueno, como les había dicho, haciendo el paralelo con un estudio de arquitectura, en este caso con el viaje que hicimos a Buenos Aires y visitamos el estudio de Colle Croce, en este caso Sebastián Colle, nos muestra dentro de su estudio, fíjense, cómo estamos ahí rodeados de maquetas. Entonces, bueno, pasamos a este cuarto momento, que tiene que ver con los detalles técnicos de la escala L y XL. En este sentido, también otro trabajo de la cátedra, en donde se desarrolla una parte del envolvente. Fíjense el tamaño de la maqueta. Esta maqueta de este envolvente, que es un análisis de la casa desnuda de Shigeru Ban. Y bueno, de alguna manera esta maqueta, que es el final, tiene en realidad tiene correlato con maquetas de menor escala, como son la maqueta 1 en 50, como se muestra acá, en donde claramente se ve ese envolvente, qué presencia tiene en la resolución tanto al interior como al exterior. Y en esta maqueta S, como también la síntesis de la transparencia que un poco intenta mostrar. En otro caso, la maqueta L, ¿sí?, de la casa, en este caso estamos mostrando la casa Canning del estudio Borraquia. Fíjense que esta maqueta muestra en parte la estructura y en parte las envolventes terminadas, o sea, desnuda un poco la estructura, y a la vez, como está dividida en dos, nos permite justamente ver cómo ese envolvente cubre el espacio. En este caso,
otra maqueta que ya no habla como la anterior de la tecnología encastre, sino que habla de la lógica del colado. Fíjense, son maquetas que intentan mostrar cómo el desarrollo técnico del hormigón. En este caso, ya pasando a los dibujos en escala XL, fíjense el desarrollo bidimensional primero del dibujo, que luego lo ponemos contra la pared y empezamos a materializar con cartón y cinta todos esos elementos para entender cómo se relacionan. Haciendo el paralelo también de vuelta nuevamente con distintos estudios de arquitectura. En este caso, el estudio de Adamo Pfeiffer, fíjense a la izquierda cómo el detalle constructivo de este envolvente con la relación con la foto a la derecha, y cómo la claridad, ¿no?, de nombrar con un número, y a la izquierda esos números hacen referencia a un material. O en este otro caso que me parece súper interesante, como el estudio Torrado con tres cortes resuelven y muestran toda la resolución tecnológica de esta obra. Y fíjense que el punto 1, 2 y 3 tienen el correlato con la fotografía que se muestra en la misma página. Es un dibujo bastante sintético y ordenado. Como también lo vamos a ver en la misma obra del mismo estudio. Y por último, mostrarles este fotomontaje junto al croquis, al dibujo técnico del estudio de Santiago Viale de una casa. Fíjense qué interesante cómo estas decisiones tecnológicas de después tienen su resultado final en la obra, y de alguna manera cómo Santiago encuentra una manera innovativa de mostrarlo. Y el último momento, que tiene que ver con la síntesis, esta síntesis que tiene que ver con mostrar, con enseñar, con resaltar. Y para esto me gustaría agregar dos conceptos más al vocabulario. Enseñar quiere decir dar señas de una cosa, mostrar, exponer, para que sea apreciada. Dejar ver y mostrar puede ser vista, es una cosa que pueda ser vista por alguien con detenimiento, dar a conocer una cualidad o un sentimiento. En este caso, bueno, paneles de la cátedra, paneles de una entrega final del año 2017. Fíjense, estos dos paneles muestran una síntesis del proceso de este alumno. Hablando a grandes rasgos, fíjense qué importante cómo se ordenan las cosas. En una faja horizontal superior, las imágenes, donde muestran la relación con el contexto. En el panel 1 vemos las plantas perfectamente alineadas unas con otras. En el panel 2 la planta de techos junto con los cortes y las vistas, también perfectamente alineados en relación, y cómo, ya haciendo un zoom para poder ver un poco más de esto que venía hablando. Fíjense qué interesante cómo de una manera bastante sobria se marca en las distintas plantas el espacio y la propuesta de este alumno. En la parte inferior, fíjense qué interesante cómo el espacio cubierto es el más oscuro, los espacios intermedios son los grises un poco más claros, y el espacio vacío figura en blanco, y abajo una tira con esquemas y con fotos que terminan de hacernos entender la propuesta en su totalidad. En este otro caso que vamos a ver ahora, una propuesta totalmente a mano, distinta de la anterior, también dos paneles, en donde de alguna manera, fíjense también a grandes rasgos, hay dos
fajas superiores que hablan de la relación con el contexto. Fíjense, la propuesta en relación con el contexto, en una tira de fotos horizontal superior, luego en una planimetría, una axonométrica, y debajo, en el panel 1, las plantas, y en el panel 2, los cortes y las vistas, y debajo la tira de croquis secuenciales. Voy a hablar de las piezas más importantes que me parecen de este panel, que tienen que ver en el panel 1 con las plantas. Fíjense, la planta baja, como esta propuesta se entierra en parte, fíjense la fuerza de la tierra, y las sucesivas plantas que vienen a continuación. Para pasar a mostrarles, para entender esto, uno de los cortes que se eligió para poner en el panel, porque en el panel, como el panel habla de la síntesis, tenemos que elegir la pieza gráfica que mejor habla en nuestra propuesta, y en este caso creo que la elección es acertada porque se muestra un corte donde se puede ver justamente la propuesta, la relación con el contexto y con el desnivel. Para terminar, en este corte constructivo fugado, que fíjense que muestra la relación espacial que se da, que digamos que la propuesta desarrolla. Es interesantísimo cómo se muestra y cómo la fuga nos permite justamente en un solo dibujo mostrar la relación de las decisiones estructurales respecto del espacio. En este caso me gustaría, es un trabajo de este año, del primer trabajo que hicimos en la cátedra de la vivienda individual, y fíjense que marco en amarillo el primer panel, donde 1 y 2 es una imagen icono mostrada por un montaje unido, en donde tenemos las dos vistas de la propuesta, una vista desde arriba y una vista desde abajo, teniendo en cuenta que esta propuesta se sitúa en una barranca. Entonces, cómo estas dos imágenes se fusionan y forman una nueva imagen. O en este otro caso, de este otro trabajo, ahora cuando pase la imagen, en donde absolutamente está dibujado todo a mano. Fíjense los dos paneles superiores y cómo después amplío el segundo panel, cómo se muestran las plantas de arquitectura relacionadas con los cortes, ¿no? Las plantas en la línea 1, los cortes en la línea 2, y cómo la estructura y el desarrollo estructural a la derecha nos permite tener una idea general de la propuesta. Bueno, me gustaría sintetizar esto que hemos hablado hasta ahora y decirles que la realidad en definitiva nos habla de las relaciones de nuestra propuesta con el contexto, con la ciudad, con el habitante, y de las relaciones internas de nuestra propuesta, de las distintas escalas, de los vacíos sobre todo. En un segundo momento, las ideas en la imagen que viene a continuación nos hablan de las oportunidades, o sea, cómo esas relaciones que establecimos con el contexto generaron oportunidades para que nosotros empecemos a transformar esa realidad, oportunidades que tomamos y oportunidades que también dejamos. Para pasar ya al tercer momento, que tiene que ver con lo técnico, en donde ya definimos el espacio, y ese espacio genera atmósferas en función también de las materialidades elegidas, y a posterior de esta materialidad del desarrollo que vamos a realizar justamente en la escala que sigue, en el momento que sigue, que tiene que ver con los detalles. Estos detalles que van a hablar un poco de la materia y en definitiva de la técnica que implicará esa materialidad que hemos elegido. Y por último,
en el momento de la síntesis, me parece que lo que tiene que quedar en claro es que tenemos que elegir, y esa elección tiene que llegar a emocionar a todo aquel que vea nuestra propuesta. Bueno, y ahora para distender un poco, voy a mostrarles este bonus que tiene que ver con un plus de asociar la palabra del dibujo a distintas instancias que van a vivir en su vida profesional. El primero tiene que ver con el dibujo concurso, ¿no? Y en este caso, el concurso de ideas para la reforma de nuestra facultad de arquitectura. En la imagen, el panel de Gerardo Caballero y Ana Babaya, primer premio, en donde se muestra fuertemente dos dibujos de la propuesta en planta baja y de la propuesta en la terraza. El segundo tiene que ver con el dibujo viaje, esto de dibujar y de viajar, o de viajar dibujando, no sé, como les parezca mejor. Un tercer bonus que tiene que ver con el dibujo imaginario, y en este caso una imagen que nos trae Smiljan Radic, que tiene que ver con la Torre de Babel, donde nos dice que todo buen edificio es la ilustración de una convicción momentánea y el efecto sobre su alrededor es civilizador. Ilustrar es civilizar, es dar a entender con la construcción de un imaginario un estado pleno inalcanzable. Las ilustraciones nos ayudan a construir un relato difuso, a tratar de lograr un fragmento de credibilidad. Ese es el trabajo de la arquitectura. Un cuarto, el dibujo de dedicación, ¿no? Fíjense, por suerte existe el AutoCAD, pero bueno, nos implica siempre dedicación. Un quinto, el dibujo obra, ¿no? Me pregunto con esta imagen cuántos dibujos habrá hecho para su obra Mies van der Rohe. Y el último, el dibujo vida, ¿no? Peter Sumter en la comodidad de su casa, como pueden ver en sus calzados, rodeado de pinceles, crayones, lápices, planos, papel, bueno, más que gráfico. En este otro apartado, también para seguir distendidos, destacados. La idea es, en este mundo lleno de pantallas y tan globalizado, poner en valor algunas cuestiones que me parecen interesantes para que ustedes profundicen. La primera, una página web, la página web de Gerardo Caballero, en donde aparte de ver su obra también pueden ver sus dibujos. La segunda, otra página web de Alberto Campo Baeza, donde también pueden profundizar y ver su obra a través de su proceso proyectual. Dejarles un libro como tercer elemento, el libro de Alberto Campos Baeza, Pensar con las manos, como para que si tienen ganas lean. Un artista, ¿por qué no? En este caso, un artista argentino, Guillermo Cuitca, que nos habla en esta escultura, que son colchones con mapas, nos habla un poco de que la cama y el mapa eran para mí imágenes de dos espacios extremos, la cama como el espacio más privado y el mapa como el espacio más público. Y pienso que cuando pinté los mapas sobre los colchones, esos extremos, la cama y el mapa, se reunían, haciendo un poco un imaginario con la realidad de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Todas las ciudades y la realidad. Un arquitecto, en este caso Álvaro Sisa, a través de una fotografía donde lo vemos dibujando, ni más ni menos. El mismo arquitecto, Sisa, ¿no?
arquitecto y artista, garabateando, cambiando de escala, divirtiéndose. Y por último, dejarles también un desafío. El desafío de acotar una croissant, de Enric Miralles y Carmen Pinós. Bueno, y ahora sí tenemos que pasar a hablar de la entrega final de Arquitectura 2A. ¿Y en qué consistirá la entrega? Consistirá en entregar tres paneles que harán referencia a las escalas del proceso proyectual. Por lo tanto, estos paneles donde deberemos hacer síntesis, donde deberemos elegir las piezas gráficas que mejor hablan de la escala que corresponde a cada panel. Así, el panel 1 hablará de la escala S, donde mostraremos la propuesta en relación al contexto. La escala M, que es el segundo panel, donde mostraremos la escala 1 en 50, el desarrollo técnico 1 en 50, y la escala L y XL irá en el panel 3. ¿Sí? Los paneles, cada uno de los paneles tiene 56 centímetros por 90 centímetros y deberá ser entregado en la resolución que acá se indica. Ahora ya en esta imagen un poco más desarrollada veremos qué cosas entran dentro de cada panel. No se preocupen porque luego pasaremos estas imágenes para poder desarrollar en los talleres un poco más detalladamente esto que voy a explicar que voy a explicar acá de manera general. El panel 1, como decía, corresponde a la escala S, y en el panel 1 incorporaremos una imagen icono, la memoria junto a los esquemas, la planimetría, la axonométrica y los croquis, y abajo una tira de fotos y maquetas 1 en 200, y debajo de esto la tira negra que se muestra de 6 centímetros que hace referencia al rótulo. En el panel 2, que corresponde a la escala M, donde mostraremos todo el dibujo técnico, incorporaremos las plantas, la planta baja con entorno y las plantas sucesivas que irán solamente la propuesta, y también incluiremos los cortes y las vistas. Y en una tira inferior, a continuación de la tira del panel 1, una tira de fotos de la maqueta 1 en 50. Y en el panel 3, que incorporaremos la escala L y XL, tendrá lugar el detalle, los detalles técnicos, los detalles constructivos, ¿sí? Donde podrá haber un corte fugado, esquemas de estructura y demás detalles constructivos junto con la tira de las maquetas. Creo que a grandes rasgos estos van a ser los tres paneles que de alguna manera tienen que denotar simpleza, sobriedad y sinceridad. Bueno, y como última imagen, una imagen bastante sugestiva, donde lo vemos a Sisa con el lápiz en la mano tomándose la cabeza, ¿no? Y para andar es necesario tener al menos un pie en el aire, y para saltar es necesario tener en el aire los dos, sabiendo que luego se vuelve al suelo para volver a saltar de nuevo, ¿no? Tratando de bueno, un poco hacerles ver que esto de pensar con las manos vuelve a comenzar una y otra vez. Esta frase me pareció bastante acertada para ir cerrando esta charla, que dice: un arquitecto es un dibujante de sueños. De esta manera poética, Grace McGarvey define nuestra profesión, ¿no? Refiriéndose a que la imaginación sin límites a la hora de proyectar nos permite crear. Y por último, resulta fundamental
entender que solo en sueños es realmente libre el hombre, en palabras de Walt Whitman. Así que, para cerrar esta charla, estas dos palabras quedan resonando. Dibujen y sueñen.